de tu gracia, de tu amor, de tu bondad. Bendecimos tu nombre porque eres bueno, Señor, toma el control, sea tu presencia. Venimos a estar sentadas a tus pies y nos debe bastar solo tu gracia. Tu sola gracia nos debe bastar en esta hora para seguir siendo perfeccionados a tu voluntad, a tu imagen, a tu santidad. Así que en esta mañana hemos venido a recibir el consejo de tu palabra. No es a mí a quien vinieron a ver, no es a mí, yo no soy nadie. Te vinieron a ver a ti, mi Dios. Así que queremos recibir de tu palabra, de tu amor, de tu gracia, de tu santidad y poder entender a través de esta palabra lo que tú quieres hacer en cada una de nosotras. Gracias te damos por tu amor, por tu buena voluntad y por tu gran poder, Señor, que como siempre nos sostiene. Y todas decimos amén. Muy bien, ¿le podemos dar un aplauso al Señor? Gracias, Jesús. Gracias. Qué hermosa adoración tan sublime, ¿verdad? Qué hermoso es estar recibiendo esa adoración, esa exaltación que podemos darle al Rey de Gloria. Y bueno, el quebrantamiento y la gracia de Dios. Ese es el tema que hoy tenemos de parte de Dios. Y bueno, ¿quién no ha pasado por quebrantamiento? ¿O hay alguien que no ha pasado por el quebranto? ¿Hay alguien? Levante su mano que no ha tenido quebranto en su vida. Quebrantamiento. Híjole, no, ¿verdad? Entonces vamos bien. Todas lo hemos pasado. La verdad es que de una u otra manera todos a lo largo de nuestra vida nos enfrentamos con pruebas, con luchas, con tristezas. ¿Quién no ha tenido tristezas? Sufrimientos, quebrantamiento y toda clase de situaciones que nos han marcado en la vida. Hay situaciones que nos marcan, ¿verdad? Hay situaciones que trascienden. Diversas situaciones que cuando las entendemos, fíjate, ¿qué puede pasar cuando entendemos todo este quebranto, todo este sufrimiento? Bueno, nos pueden madurar, ¿sí sabías? Nos pueden ayudar a crecer. Nos pueden hacer más fuertes. Pero también está la parte en donde todo este tipo de situaciones que pasamos nos pueden debilitar, nos pueden deprimir, nos pueden cansar, nos pueden fatigar, ¿verdad? Hay personas que no soportan una tristeza, hay personas que no aguantan una desilusión, que no soportan un problema y no salen de esa tristeza que se puede volver una presión angustiante en su vida o por el resto de su vida. Y allí se quedan por mucho tiempo. O sabe, hay personas que se quedan allí por el resto de su vida. Y qué tremendo, ¿no? Por ejemplo, imagínate que secuestren o maten a uno de tus hijos. Qué devastador, ¿no será? ¿No crees? Qué devastador será. Esas personas pueden puede sumir a esos padres o a esas personas en una depresión profunda, o puede venir el enojo, puede venir la ira por la injusticia y que siempre estén buscando la venganza. Pero también hay casos donde el secuestro de un hijo, por muy duro que haya sido, se convierte en ayuda para otros. Fíjate, qué tremendo, porque esto también pasa. Yo cuando estaba meditando en todo este tema, me venía a la mente un caso que fue muy mencionado. No sé cuántas recuerden ese famoso sistema llamado alerta Amber, que en nuestros días sigue funcionando. En nuestros días, eso fue desde 1996, sí, me parece. Esto se dio en Estados Unidos como resultado por el secuestro y asesinato de una niña de 9 años llamada Amber. Fíjate, después de este tremendo suceso, no te voy a narrar, ¿verdad?, todo el suceso por tiempo, pero pues sí en su momento lo investigué, supe cómo estuvo todo el asunto. Pero fíjate que
Cuando pasó todo esto tan terrible, los padres de Amber buscaron la manera de hacer un programa que facilitara poder encontrar con más rapidez a niños que acababan de secuestrar o que tenía poco de que fueran secuestrados, para que por medio de una alerta se movilizara todo el estado y pudieran encontrar con mayor rapidez a esos niños. Como a ellos ya les había pasado con su pequeña y no hubo una solución pronta, y pasó el tiempo y al paso de los días pues encontraron a la niña ya pues muerta, ellos se movilizaron para poder llevar a cabo este tipo de sistemas. A este sistema le llamaron alerta Amber. Seguramente estos padres fueron devastados, ¿no crees? Y vivieron un profundo quebrantamiento. Sin embargo, y a pesar de eso que pasó, estos padres reaccionaron humanamente para ayudar a otros. No se quedaron en el dolor, en la tristeza ni en el quebrantamiento. Se movilizaron para que otros padres no pasaran lo mismo que ellos pasaron. Qué tremendo, ¿no? Sin embargo, y a pesar de eso, el quebrantamiento los hizo fuertes. Los hizo fuertes. No sé si los hizo fuertes en Dios, eso sí no sé. Pero lo que sí sé es que en su humanidad sí fueron ellos fuertes. Lo cierto es que en cualquier momento todos podemos pasar por aflicciones, quebranto, desilusión. Nadie estamos exentos, y lo más complicado es ¿cómo vamos a enfrentar ese tipo de situaciones? ¿Cómo lo vamos a enfrentar? ¿Recuerdan a Job? Claro que sí, ¿verdad? Todos hemos leído de esta historia, qué tremenda. Un hombre temeroso de Dios y apartado del mal, así dice la Escritura. Aún así, Dios lo hizo pasar por quebrantamiento. Y pudiéramos decir, ¿cómo? Si no se halló pecado en él, bueno, pues Dios le dio permiso a Satanás para que tocara todo lo que tenía. Murieron todos sus hijos. Le fue quitado todo lo que tenía, sus animales, su ganado, su casa, todo. No se quedó con nada de lo que él tenía. Y aún así, su cuerpo fue atormentado con una enfermedad. Sin embargo, aún con todo esto, dice la Escritura en el libro de Job, que Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Qué manera de vivir el quebrantamiento, ¿no creen? ¿Verdad? Aún adorando y agradeciendo a Dios. Pero, ¿tú qué piensas? Hermano, hermana que estamos aquí, ¿tú qué piensas? ¿Qué harías si te fuera quitado todo? ¿Será que cuando pasamos por este tipo de pruebas podamos hacer lo que hizo Job? Bueno, aquí hay que ver que seguramente Job experimentó la gracia de Dios, ¿verdad? Pero ciertamente, te voy a decir algo, nosotros también la podemos experimentar. No es que esto solamente fue dado a los hombres de Dios y en aquellas épocas, significa que esto también Dios nos lo da a nosotros. Así que vamos a ver qué nos dice Dios sobre el quebrantamiento y la gracia de Dios. Por favor, abra su escritura en 2 de Corintios capítulo 12. Aquí tenemos una historia bien tremenda. ¿Ya lo tiene? Capítulo 12, verso 7, por favor. 2 de Corintios 12, 7. Dice:
Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, usted puede leer todo el capítulo 12, porque ahí encontramos las aflicciones de Pablo como apóstol. Pero vamos a leer a partir del verso 7. Dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Tremendas palabras que escribe el apóstol Pablo, ¿verdad? Tremendas palabras. ¿Usted le ha rogado a Dios que le quite algún aguijón? ¿Y qué le ha dicho? Bueno, no me diga, vamos a ver lo que dice Dios, ¿verdad? Pero tremendas palabras del apóstol Pablo. ¿Pero por qué las escribe? Fíjate, es que si nosotros observamos a través de la palabra lo que Dios está hablando, lo que el apóstol está hablando, la vida de Pablo estuvo llena de sufrimientos. Híjole, cuando vemos la vida de Pablo decimos: ay, Señor, y yo me duele la garganta y ya me morí, ¿verdad? Las epístolas reflejan una vida llena de pruebas y adversidades, tanto físicas como espirituales, que él mismo describe detalladamente en sus cartas. Algo muy claro que enfatiza y dice: cuando soy débil, ¿qué? Entonces soy fuerte. ¿Será que lo podamos decir? Esta es una declaración clara de la poderosa gracia de nuestro Dios. Recordemos que Pablo muchas veces animó a todas sus iglesias, ¿sí o no? A través de sus cartas, ¿qué fue lo que hizo? Animar a los congregantes, animar a los creyentes, pero también animar a los pastores. ¿Se acuerdan de Tito y Timoteo? Pablo se encargó de animar a los jóvenes pastores. Como en 2 de Timoteo 2:1, yo se los voy a leer. Pablo le está hablando a Timoteo y le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Animando a este joven pastor. ¿Por qué? Porque seguramente él también estaba pasando toda clase de experiencias, ¿verdad? Y bueno, pues Pablo, que ya era un hombre capacitado en gracia, ya había recibido la gracia capacitadora, estaba animando a Timoteo para que él también experimentara la gracia de Dios. Aquí es como si Pablo le estuviera diciendo a Timoteo: tu fortaleza no viene de ti, Timoteo, viene de Cristo. Tu fortaleza no viene de ti, hermana, tu fortaleza viene de Cristo. Si alguien sabía lo duro que era el ministerio, ese era Pablo. Y aquí está animando a Timoteo como diciendo: sé que servir a Dios es algo duro, sé que es algo difícil. Bueno, pues ¿quién era Pablo? Muchas iglesias, ¿no? En las cuales trabajó, por las cuales formó, por mucha gente a la cual instruyó, por los cuales trabajó. Ahorita vamos a ir viendo. Y entonces, como diciendo: sé que servir a Dios es difícil, las pruebas son muchas, pero tu fuerza está en la gracia que Dios te dará. No es un recurso tuyo, es algo que Dios te va a regalar para que tú termines la carrera como yo, Pablo, lo estoy haciendo. Con seguridad. ¿Cómo? Con victoria. ¿Cómo? Con fidelidad. ¿Cómo? Con lealtad. ¿Cómo? Con amor y con tantas cosas. A pesar de las grandes tribulaciones que me han venido, yo pienso, no, dice Pablo, mira, la gracia de Cristo me sostiene. Y es que miren, hermanos, estas palabras que Pablo dijo, no solo lo dijo para él y Timoteo, también tienen su aplicación para nosotros, ¿sí o no?
Estas palabras escritas siguen teniendo vigencia hasta el día de hoy para nosotros, porque aunque las circunstancias son diferentes en nosotros, como las de Pablo, como las de Timoteo, como las de Tito y como todos aquellos hombres, nosotros seguimos viviendo en un mundo lleno de pruebas, lleno de luchas, cargas de todo tipo, muchas presiones, muchas tentaciones, ¿sí o no? Muchas enfermedades, ¿qué tal? A eso hay que añadirle las debilidades propias de cada ser humano, porque cada uno tenemos nuestras propias debilidades, ¿sí o no? ¿O usted no tiene debilidades? Porque yo muchas. Como humanos tratamos de avanzar, ¿verdad? De hacer la obra, viviendo la vida cristiana, agradando a Dios. Pero ¿saben? El error está en quererlo hacer en nuestras propias fuerzas, que son limitadas. Nosotros creemos que podemos. No, yo con Cristo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y de repente, porque nosotros no podemos en nuestras propias fuerzas. Nuestras fuerzas son limitadas. No así el poder de Dios, que no es limitado. Y eso es en lo que Pablo se está enfocando, hablando con respecto a Timoteo. Lo anima que aprenda a esforzarse para que la gracia de Dios haga lo imposible. Miren, hermanos, nosotros debemos hacer lo posible, pero lo imposible lo va a hacer Dios, porque nos puede dotar de su gracia. Lo imposible lo hace el Señor. Tú no puedes sanar una enfermedad, tú no puedes cambiar a un inconverso, tú no puedes hacer muchas cosas que solamente Dios sí lo puede hacer, pero eso es su gracia capacitadora. Qué tremendo, ¿no? Pero también qué hermoso, porque no es nuestras fuerzas, es en el poder de Dios, pero necesitamos entenderlo y además vivirlo, ¿verdad? Fíjense, hermanos, que cuando queremos hacer las cosas en nuestras propias fuerzas, ¿cómo vamos a terminar? ¿Cómo terminamos? Frustrados, cansados, vencidos, enfermos, fatigados, bueno, tantas cosas. Desanimados, sí es cierto. A veces, como queremos hacer las cosas en nuestras propias fuerzas, que decimos, ay no, Dios no puede hacer esto por mí. Pero es que nosotros queremos ayudarle, ¿verdad? Pero no, a Dios no se le ayuda. A Dios se le pide, a Dios se le ora, a Dios se le bendice, y en Dios se espera. Entonces, miren, terminamos frustrados, vencidos, y muchos se terminan abandonando a sí mismos y abandonando a Dios y su palabra. ¿Por qué? Porque quedan exhaustos por sus propias fuerzas. Por ejemplo, en el matrimonio, qué desgastante es pasar la vida en puros pleitos, ¿o no? En dimes y diretes, no que tú, no que yo, no que sí, no que no. Siempre haciéndolo todo en sus propias fuerzas. Y el matrimonio cada día se va deteriorando más y más y más, porque se pretende arreglar en la fuerza humana. Pero ¿cuántos sabemos que no puede ser de esa manera, que no debe ser así? El Señor una y otra vez nos recuerda que la vida cristiana no se vive en las fuerzas humanas. ¿Por qué? Porque son limitadas. Y la lucha prácticamente debe de ser hasta el final de la vida. No podemos desfallecer y decir, no, ya no se puede, no puedo contigo, ya no te aguanto, ahí te ves, con permiso. ¿Por qué? Porque es en nuestras fuerzas. Y nuestras fuerzas son limitadas, ¿sabes? Siempre vamos a tener problemas. ¿No? ¿Cuántas dicen amén? Siempre vamos a tener problemas, dificultades, conflictos, quebrantos, pero no debemos parar de desfallecer. Eso sí que no. Tenemos que perseverar, mis hermanos. Y algo que sí o sí como cristianos debemos hacer es que tenemos que confiar en la gracia de Dios. Como lo dice Pablo, cuando soy débil,
Entonces soy fuerte. ¿Por qué creen que muchas veces Dios nos permite pasar por las debilidades? Para ser fuertes. Pero cuando no lo entendemos, ¿qué pasa? Ah, no puedo, no, ¿verdad? La debilidad. Y no estabas enfermo, pero ya te vino toda la enfermedad. ¿Por qué? Porque nos dejamos vencer. Y cuando vemos esto que dice el apóstol Pablo, nos está hablando de la fuerza y fortaleza que debemos tener. Pero ¿dónde está esa fuerza? Miren, encontramos aquí que la fuente de nuestra fortaleza es la gracia de Cristo. ¿Sí? Anótele. La fuente de mi fortaleza es la gracia de Cristo. Pablo no está diciendo, esfuérzate en la fuerza de tu voluntad. No. O no está diciendo, esfuérzate por ti mismo. Tampoco nos refiere a que confiemos porque conocemos mucha Biblia. Ah, tú ya sabes mucho de la Biblia y como ya sabes mucho de la Biblia, pues tú ya sabes lo que debes hacer. No nos está diciendo eso. O porque tengamos mucho conocimiento no nos está diciendo, es que tú ya tienes mucho conocimiento y por tu mucho conocimiento ya vas a salir adelante, porque tampoco. Porque no significa que por tener mucho conocimiento vamos a confiar en la gracia de Dios. Fíjate que hay gente que tiene mucho conocimiento y no confía en la gracia de Dios ni depende de ella. ¿Por qué? Porque confía en su propio conocimiento. Es más, muchas veces no entienden acerca de la gracia. Hay personas que se pueden sentir autosuficientes por el conocimiento que tienen, ¿sabes? Y hasta pueden pensar que no necesitan a Dios. Sin embargo, Pablo nos habla en repetidas ocasiones acerca de la gracia y nos dice, así como le dice a Timoteo, esfuércense en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Verdad? Vamos entendiendo qué es la gracia. La gracia es el favor que Dios nos hace a cada uno de nosotros de manera inmerecida. ¿Cómo qué, por ejemplo? Una mujer que tiene la necesidad de irse a trabajar y de que sus niñitos pues coman, pero tiene que ir a trabajar. Y tiene sus pequeñitos chiquitos, ¿no? 2, 3 y 4. Ay, Dios mío. No, es que sí pasa, hermanos, sí pasa. Y entonces tiene a sus chiquitos, pero se tiene que ir a trabajar. Y entonces pues tiene que ver quién le puede hacer el favor de ver a sus chiquitos y de que coman. Y bueno, va la persona y va con su vecina a lo mejor, ¿verdad? Porque dice la palabra que es mejor un vecino cerca que un hermano lejos. Ay. Y va con su vecina y le dice, ¿me puedes ayudar? ¿Te puedo pedir un favor? A las 3 de la tarde, mis niñitos llegan de la escuela, ¿les puedes dar de comer? O puedes ver que coman porque nada más, ¿no? Y la vecina lo hace, sí, como no, con mucho gusto, no te preocupes, yo lo veo, yo lo atiendo y no tienes ni que darme nada. ¿Qué es eso, hermanas? Un favor, ¿sí? ¿Y qué es el favor? Es gracia. ¿Y cómo tú te sientes ante esa situación? Pues con gratitud, agradecida, bendecida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque encontraste el favor, encontraste la gracia en alguien que a lo mejor no tenía ni por qué hacerlo, pero te quiso ayudar. La gracia es el favor, hermanos, que Dios nos hace a cada uno de nosotros de manera inmerecida. ¿Por qué? Porque la vecina no tenía a lo mejor ni qué hacerlo. Pero yo, aunque no me lo merecía, mi vecina me ayudó. Eso fue gracia. ¿Verdad? Porque, fíjate, cuando decimos que Dios nos da de su favor, aunque no lo merezcamos, es porque somos pecadores y no merecemos su gracia. ¿Sí sabías? Pero dice la Biblia que el que cree en Él recibe el regalo de la salvación de manera inmerecida.
que tú y yo recibimos. Porque tú y yo recibimos ese regalo de manera inmerecida. Y esto es por medio de su gracia. Así que la gracia es el favor que Dios nos hace, aunque no lo merezcamos, pero Dios nos lo da. Aunque tú y yo no merecíamos que Él nos rescatara y nos salvara, ¿qué crees? Él lo hizo por su gracia, por su amor y por su favor. Qué tremendo, ¿no? Esta palabra gracia viene del griego charis, que significa de manera o acción específica la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. Merecer aprobación, donativo, favor, gozo, mérito. Al estudiar el Nuevo Testamento, vemos en la palabra que si hubo alguien que recibió gracia, ese favor inmerecido, fue el apóstol Pablo. Bueno, pero es que también recibió toda clase de sufrimientos físicos como espirituales. ¿Cuántas quieren recibir la gracia? Bueno, también necesitamos recibir los sufrimientos y los quebrantamientos. ¿A cuántas dicen amén? Pues sí, para que la gracia de Dios se manifieste, ¿verdad? Entonces, mira, vemos que el apóstol Pablo recibió toda clase de sufrimientos, tanto físicos como espirituales. En 2 de Corintios, capítulo 11, tú lo puedes leer. Encontramos en Corintios, como en Filipenses, como en Efesios, en muchas otras partes de la Escritura, acerca de los padecimientos de Pablo. Y nosotros podemos ver que Pablo 5 veces recibió 40 azotes menos 1 de parte de los judíos. 3 veces fue azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces padeció naufragio y pasó un día y una noche en el abismo. Además, soportó peligros en viajes por ríos, ladrones, gentiles, su propia gente, ciudades, desiertos y mares, fatigas, hambres, sed, frío, desnudez y muchas noches sin dormir. ¿Cuántas dicen amén? Lotería, ¿no? Pablo experimentó la cárcel en varias ocasiones a lo largo de su ministerio. A pesar de estar en prisión, Pablo siguió compartiendo el evangelio con aquellos que le visitaban y escribiendo cartas que fortalecían a las iglesias. ¿Qué tal? Y tú y yo no sabemos en qué tipo de cárceles Pablo estaba, ¿verdad? Además de las persecuciones externas, Pablo también enfrentó conflictos internos dentro de las iglesias que él había fundado. ¿No? ¿Se acuerdan cuando dijo, a ver hermanos, ¿qué acaso yo no puedo tener a una hermana por mujer? ¿Qué acaso yo no puedo tener poco, mucho? ¿Por qué? Porque lo estaban juzgando, criticando, vituperando, ¿verdad? En sus cartas a las iglesias de Corinto y Gálatas expresa su preocupación por los falsos maestros que intentaban desviar a los creyentes de la verdadera fe en Cristo. Estos desafíos los llevaron a confrontar situaciones difíciles y a escribir cartas para corregir y exhortar a los creyentes en su caminar cristiano. Desde la cárcel estaba preocupado por todos los que estaban afuera. Y el preso era él, ¿verdad? Sin embargo, él desde ahí sabía que él tenía que velar por todas las almas y lo hacía con ahínco. Estos sufrimientos físicos ejemplifican su dedicación extrema y sacrificio por el evangelio. No es que fuera un sacrificio, sino que él había tomado la responsabilidad de velar por todas las almas. ¿Verdad? También Pablo rechazando cualquier desviación o influencia humana que corrompiese la verdad de la gracia por la fe en Cristo. Y bueno, todo esto que él vivió fue de manera devastadora. Sin embargo, aquí tenemos un ejemplo de fe, firmeza, confianza y resistencia, porque Pablo interpreta sus sufrimientos no solo como pruebas físicas, sino como partes de su discipulado, dependencia de Dios y testimonio para fortalecer la iglesia. Si ustedes se fijan
no solamente habla de sus sufrimientos, sino él considera sus sufrimientos como una bendición para poder fortalecer a las iglesias. ¿Verdad? En sus epístolas el sufrimiento está unido a la gloria futura, fíjate, y a la experiencia de compartir los padecimientos de Cristo para avanzar en la obra del Evangelio. ¿Por qué? Porque él iba directo, mi meta es Cristo. Prosigo a la meta, decía, al supremo llamamiento. O sea, no importa lo que yo esté pasando, no importa todo lo que me está aconteciendo, con tal de estar con mi Dios, con tal de estar con mi Señor, esto y más tengo que padecer. ¿Qué podemos extraer de aquí? Muchas cosas, ¿verdad? Fíjate, podemos en primer lugar decir que necesitamos la gracia como la fuente de nuestra fortaleza. Muchos ahorita necesitan ser fortalecidos porque el cansancio nos agobia, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Entonces necesitamos esa gracia, necesitamos esa fuerza, esa fortaleza para que pues sí nos levante, ¿verdad? Pero también otra cosa que podemos extraer de aquí es que debemos confiar en la gracia de Cristo, no en nosotros. Y volviendo a 2 de Corintios 12:7, vamos a retomar porque vamos a estar tratando estos puntos. Y dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Dicen los historiadores que Pablo tuvo un padecimiento. Hay muchas posturas con respecto a esto, hermano. No nos vamos a centrar en ello, porque si no, pues tendríamos que estudiar más, ¿no? Pero ahí les dejo de tarea, investigue cuál era el aguijón o qué dicen que era su aguijón. Hay muchas posturas, pero bueno, dice la palabra que por el cual le rogó al Señor 3 veces que se lo quitara, pero el Señor le dijo, bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque la fuente de nuestra fortaleza es la gracia de Dios. Es ese regalo, ese favor que Dios de manera inmerecida derrama sobre todos aquellos que creen, de tal manera que a pesar de su padecimiento, a pesar de su sufrimiento, al decirle Dios, bástate mi gracia, no te lo voy a quitar, ahorita vamos a ver por qué, ese padecimiento va a estar allí, pero tú vas a estar bien, vas a estar bien. Ese cáncer te duele, esa anemia te devasta, pero vas a estar bien. No te la voy a quitar. No te voy a quitar ese problema. Te voy a fortalecer para que salgas adelante en él, pero ahí va a estar. Eso dice el Señor en su palabra. Esto es para que los que creen, fíjate, ¿por qué es esto? Ese favor que Dios de manera inmerecida derrama. Esto es para los que creen. Porque los que no creen no pueden recibir esa gracia. No pueden. Porque la gracia se recibe por fe. Pero también es el poder divino que Dios nos da. Su gracia que nos capacita para enfrentar con sabiduría, con fortaleza física y espiritual los problemas que se nos presenten. Miren, no sabemos, pero se nos puede presentar una enfermedad terminal, ¿sí sabías? O a alguno de nuestros familiares, a un hijo, o a tu cónyuge, o a alguno de tus padres. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a sentar a llorar? Bueno, Pablo no se atemorizó, ni perdió el enfoque, tampoco empezó a llorar ni a vacilar. Y por supuesto no se planteó cambiar el mensaje buscando mejor aceptación. Ay, mírenme a mí, miren cómo padezco, ay, considérenme. No. Su única ambición era predicar el mensaje de Cristo, aún con todo y sus padecimientos, pero entendemos que era la gracia de Dios sobre Pablo, porque él era un hombre de fe. Lo mismo es en nosotros. Debemos entender que la gracia
capacitadora de Dios nos puede hacer fuertes en medio de esa enfermedad, nos puede hacer fuertes en medio de esa tormenta. Tú y yo no sabemos si hay una tormenta que se esté aproximando a tu vida. Dios sí lo sabe, pero va a ser necesaria, porque tiene que quebrantar, pero te va a sustentar, te va a fortalecer si dependes de su gracia. Si es que así se presentara, miren, la gracia puede ser tal que nos sostenga con firmeza inquebrantable aún en medio del padecimiento, porque su gracia nos va a sostener, ¿verdad? Y la gracia tiene diferentes aplicaciones, muy diferentes aplicaciones. Una de ellas es que por su gracia somos salvos. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces, ¿qué se necesita, hermanos? Fe. Fe. Nosotros hacer lo posible, Dios va a hacer lo imposible. Ajá. Se necesita fe. Se nos predicó el evangelio alguna vez, ¿verdad? A ti y a mí se nos predicó el evangelio. Nació la fe por medio de esa predicación, por medio de ese entendimiento. Confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos y de manera inmerecida nos salvó por gracia. ¿Sí entendemos esto? Eso es tremendo, porque por eso estamos aquí. Por eso ya no andamos como los que en el mundo andan. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Por qué? Porque su gracia capacitadora nos salvó. Entonces, su gracia, aparte de que nos salva, nos capacita. ¿Sí te das cuenta? Nos capacita y nos sostiene para poder enfrentar las pruebas, los conflictos, las dificultades, la enfermedad, la angustia, el hambre, la desnudez y todo lo demás. Pero también nuestras propias debilidades. ¿Qué significa que tenemos debilidades? Bueno, es que no es lo mismo nuestros problemas, aflicciones que las debilidades. Las debilidades son puntos débiles en nuestra personalidad, en nuestro carácter. Ajá. ¿Cómo qué? Como el miedo, como el orgullo, como la envidia, como la mentira, la flojera, dice. Sí, son debilidades. Ay, tengo todo el día, pero no tengo ganas de hacer nada y la casa ahí tirada. Bueno, son debilidades, ¿verdad? ¿Qué significa que tenemos debilidades? Bueno, eso. Y tantas cosas, porque todos tenemos debilidades, ¿cierto? Debemos saber cuáles son nuestras debilidades, cada quien debemos saber. Y es allí, en esas debilidades, donde a través de la gracia nosotros podemos lidiar con esas debilidades, ¿verdad? Y que esas debilidades no nos arrastren. Por ejemplo, la mentira. Una mentirita piadosa, una mentirita blanca, sí, pero una mentira te lleva a otra y otra, hasta que tú mismo te crees tus propias mentiras. Eso es tremendo, ¿verdad? Y entonces muchas veces decimos, ay, por favor, Señor, ayúdame con estas mentiras que yo no puedo, quítame las mentiras. ¿Y será que, y bueno, pasa todo el tiempo y sigues con las mentiras? ¿Será que Dios te las va a quitar de esa manera? Pues no será que Dios te diga, a ver, ¿no será que trabajes en ello? ¿No será que mejor le digas, Señor, yo no puedo, pero si tú me das de tu gracia, entonces yo voy a poder. Dame tu gracia para quitar toda la mentira, ¿verdad? Pero no que yo no puedo, que sí, que no, que mira cómo me cuesta, ayúdame, pero seguimos. Seguimos con la debilidad porque nosotros no podemos, ¿verdad? Y nos arrastran. Por ejemplo, volviendo a Pablo, acuérdense del aguijón en la carne que él tenía. Pablo mismo dice, la razón por la cual Dios permitió ese aguijón, que en ocasión nos lo tenía muy abatido, pero él identificó
Y supo que ese aguijón Dios lo había permitido porque Pablo reconocía que él tenía tendencia a exaltarse a sí mismo en manera desmedida. Fíjate, es decir, que tenía soberbia. Quizá Pablo era generoso y misericordioso, sí, pero por otra parte se le subía. Ciertamente todos lidiamos con el orgullo de alguna medida, ¿sí o no? Pero hay personas que tienen muy fuerte esa debilidad como Pablo, que luchaba con eso. Entonces tiene que entrar Dios y trabajar en nosotros con esas áreas que todavía nos cuestan trabajo. Pero a su vez nos da de su gracia y vemos en este texto de 2 de Corintios 12 cómo aparece la gracia de Dios. Aquí Pablo tuvo esa experiencia, conoció esa gracia. ¿Se acuerdan que decíamos que uno de los puntos es que necesitamos la gracia como la fuente de nuestra fortaleza y que debemos confiar en la gracia de Dios, no en nosotros? Entonces es de allí que Pablo le pudo hablar a Timoteo de esa gracia, porque él ya conocía cómo operaba esa gracia, lo experimentó y lo conoció. ¿Cómo lo experimentó y lo conoció? Siendo fortalecido en medio del padecimiento y no confiando en sus propias fuerzas. Y es cuando le escribe a Timoteo que se esforzara en la gracia que es en Cristo, como diciendo Pablo, mira Timoteo, te voy a enseñar, te voy a explicar cómo aprendí yo. Y ahí relatamos nuevamente 2 de Corintios 12:7. ¿Sí? ¿Qué es un aguijón aquí? Dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Eso significa que si se exaltaba desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. ¿Tenemos algún aguijón? Ya le preguntamos a Dios por qué. Aguijón se refiere a algo puntiagudo, como una estaca puntiaguda que duele mucho. ¿Nunca te has clavado una y que no te la puedes quitar y tú, ay, y ya no veo, ay, ¿cómo me la quito? Y duele y te agarras tantito y ay, bueno, pues eso es chiquito, ¿no? A lo mejor una estaca es más grande, ¿no? Bueno, en ese sentido espiritual, a Pablo le fue dado un aguijón en su carne. ¿Cuál era la razón de su aguijón? Como Pablo mismo reconoce, yo batallo con el orgullo, batallo con la soberbia. Entonces yo mismo entiendo que el Señor permitió esto para no enorgullecerme. Así como que, ay, espérame tantito, yo soy Pablo, las revelaciones me han sido dadas, así, pum, pum, pum. Ay, no es cierto, Señor, es que yo decía, pero no. Ay. ¿Sí o no? ¿Verdad? Y entonces batalló con la soberbia, entonces yo mismo entiendo que el Señor permitió esto para no enorgullecerme. Aunque sabemos que Él sufría, porque la enfermedad que le vino no fue cualquier cosa. Fíjate, en el verso 8 dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Pregunta, ¿Pablo tenía fe? Sí. Por supuesto, sabemos, ¿verdad? Era un hombre de fe. Él tenía fe y oró con fe. ¿Sí o no? Señor, ¿me lo puedes quitar? Una vez, otra vez, ¿me lo quitas? Otra vez, bueno, si tú quieres, ¿me lo quita? No, Pablo, bástate mi gracia. Tenía fe. Pero en el caso de él, más bien, en el caso de él, es que tenía como debilidad la soberbia. Y la soberbia no era tan poquito. Miren lo que sigue diciendo en el 9. Y me dijo, bástate mi gracia. No te lo voy a quitar, porque es muy fuerte la tendencia que está en ti. Tu tendencia al orgullo es fuerte. Y si te quito este aguijón, ¿qué crees, Pablo?
te puedes ir. Y al rato te vas a sentir como Dios. Porque Pablo había recibido revelaciones de parte de Dios. Es otra cosa maravillosa que dice aquí, pero sería mucho tiempo explicarlo. Pero Pablo recibió revelaciones de parte de Dios y eso lo podía hacerse sentir superior. De acuerdo a esto vemos que hay veces que Dios tiene que poner un aguijón en nuestra carne para bajarnos el orgullo y que no se nos suba de manera desmedida. Y así como a Pablo nos diga, bástate mi gracia. Y que no se nos suba de manera, ¿y por qué tiene que ser la gracia? Bueno, porque es la gracia la que nos capacita para vencer nuestras propias debilidades, pero también para enfrentar las circunstancias de la vida cotidiana. En cualquier momento nos puede pasar algo, como les decía, o a cualquiera de nuestros familiares o de los cercanos. Nadie estamos exentos, nos puede pasar algo fuerte, hermanos, ¿verdad? Y cuando ven, y todos vamos a procesar de diferente manera lo que nos pase. Como te lo comentaba lo de Ámbar. No es la única niña que fue secuestrada y que mataron, ha habido otros casos, pero cada padre lo procesaron de manera diferente. Pero debemos entender que es la gracia de Dios la que nos va a sostener, solo su gracia, ¿verdad? Y yo creo que tú y yo hemos pasado por muchas situaciones, ¿sí o no? Y puedes pensar en algo y decir, ay, sí es cierto. O a lo mejor hay algo que todavía te sigue afectando. Mi esposo y yo como pastores hemos vivido sucesos muy difíciles, complicados, dolorosos. Hemos pasado por mucho quebrantamiento, aunque usted no lo crea. Así como el apóstol Pablo, de verdad. Es que vemos la vida del apóstol Pablo y la verdad es que decimos, pues ahí vamos, Señor, ahí vamos. Hemos vivido de lo que Pablo vivió. Te pudiera contar tanto, pero solo te voy a mencionar un suceso que nos devastó, porque hay muchas cosas que nos han devastado, pero cuando una de nuestras hijas estuvo en coma, ahora sabemos que fue un trato de Dios, que en ese momento era necesario y que también fue para los planes y propósitos que Dios tiene para ella. Pero en su momento vivimos un quebrantamiento muy, muy doloroso, muy tremendo. Como pastores, hermanos, sabemos, y como creyentes debemos de saber que Satanás nos quiere destruir. Y si no lo hace directamente con nosotros, ¿qué cree? Lo va a hacer por medio de nuestros hijos, ¿verdad? Y con ellos nos va a dar directamente en el blanco. Es como que te quebra las piernas y caes. Entonces, bueno, no te voy a contar todos los detalles, pero todo el trayecto al hospital yo llevaba a mi hija en mis manos, sin vida, como sin vida, rogándole a Dios y le decía, Señor, ten misericordia. Yo me acuerdo que lo único que yo dije en todo ese trayecto, porque se me hizo eterno, aunque las patrullas nos fueron abriendo paso, yo le decía, Señor, ten misericordia. Y solo le pedí misericordia en todo el trayecto. Yo me acuerdo perfectamente de eso y me acuerdo que yo le iba dando besitos a mi hija y le decía, despierta, despierta. Pero pues no despertaba, ¿no? Y bueno, entonces en todo ese trayecto al hospital, o más bien ya estando en el hospital, la verdad los policías se portaron tan generosos con nosotros. ¿Qué fue, hermanas? La gracia, ¿verdad? Y yo me acuerdo que ya estando en un momento ahí en el hospital, mi esposo tuvo que ir por un medicamento que le pidieron, porque ya ve que ahora en los hospitales ya te piden que vayas a comprar los medicamentos. Y bueno, le pidieron un medicamento y yo me quedé allí. Pasaban las horas y pasó el tiempo y en una de esas sale una doctora y dice, el familiar de tal, ¿no? Y bueno, ya voy y me habla muy enojada y me habla muy exaltada y me empezó a llamar la atención y me dijo, señora, dígame qué le pasó a su hija. Y yo así como que no sé.
Y yo le contesté, no sé, ella fue a la escuela. ¿Qué pasó? A ver, dígame qué hizo. Yo no sé, ella fue a la escuela y pues ya regresó de la escuela, pero pues nosotros ya nos habíamos venido a la iglesia. Y me dice la doctora, pues investigue qué le pasó, investigue si le dieron algo, investigue si le hicieron algo, porque su hija está muy mal, su hija no despierta. Y si en tanto tiempo no despierta, la vamos a tener que entubar. ¿Y usted sabe lo que es eso? Y yo, no, es que no sé. Pero sí estaba muy enojada la doctora, muy alterada. Y me dijo, yo no quiero que la entuben, señora. Su hija tiene que despertar. Y yo decía, pero yo ¿qué hago? Dios mío, ¿qué hago? Y me dijo, vaya a investigar. Pues yo ¿qué hacía? Yo fui y le hablé a mi esposo y le dije, me acaban de decir esto y esto y eso. Mi esposo estaba muy mal, iba con un hermano, pero mi esposo estaba muy mal. Y cuando yo le digo esto, pues se puso más mal. Se puso más mal, pero yo también. Y cuando pasó esto dije, pues ¿qué hago, Señor? Pues yo me voy a orar. Y yo me fui a la zona de ambulancias y estando ahí yo me puse a hablar con mi Dios y yo le decía, Señor, y hablaba con Él y yo le decía, haz lo que tú quieras hacer, Señor. Y el Señor literalmente me dijo, he considerado llevármela. Así me dijo. Ay, yo dije, bueno, he considerado llevármela. Pues bueno, pues, ¿qué les puedo decir, hermanos? Y me dijo así enseguida, ¿y si me la llevo? A manera de pregunta, ¿y si me la llevo? Todavía el Señor preguntándome eso. De verdad, hermanas, lo que sentí no se los puedo explicar, pero le respondí al Señor, como tú quieras. Es tu hija, yo te la entregué. Desde que nació yo te la entregué, haz con ella como quieras. Obviamente quebrantada, hermanas. Yo digo, ahorita se los digo bien tranquilito, ¿verdad? Llorando, sufriendo, quebrantada. Pero no dudé y le dije a Dios, solo te pido una cosa, Señor. Si esa es tu voluntad, dame paz. Pon paz en mí, dame tranquilidad, que yo lo acepte. Ay, hermanas. Hermanos, al poco rato me empezó a embargar una paz y una tranquilidad en mi corazón que me llevó nuevamente a orar al Señor y le dije, ¿y eso qué significa, Señor? ¿Que te la llevas? Pero el Señor ya no me dijo nada, solo me dio paz. Eso es la gracia que aún en medio de la prueba, del sufrimiento, de la lucha, el Señor te sostiene y te da las fuerzas. Pasó el tiempo y como no sabía nada, ya nadie me iba a decir nada, yo me metí, hermanas, híjole, me salté las trancas, pero una mamá desesperada, ¿no? Y me metí hasta adentro y yo iba directo a las camillas, a las camas a buscar a mi hija, pero me encontré con la doctora y le dije, ay, es que vengo a buscarla. Y me metí y me dijo, la voy a llevar con su hija. Me permitió, porque no te dejan, me permitió ir con mi hija. Estaba con ella una enfermera que me empezó a reconfortar, la enfermera en Dios, y me dijo, yo soy cristiana, tenga paz. Ay, hermanas, ¿cómo es Dios tan hermoso? ¿Verdad? Y es para el Señor. Y me dijo, yo cuido a su hija, no se preocupe, yo estoy orando por ella. Y la verdad es que la iglesia y los pastores estaban orando también. Y me dijo, yo estoy orando por ella, tenga paz, cualquier cosa yo le aviso, yo voy a estar aquí, no me voy a separar de ella. Entonces tuve que irme con la doctora para ver los papeles, no sé qué tanto. Cuando al poco pasó el tiempo, otro rato, y me habla la enfermera, señora, venga. Mi hija había despertado. ¿Y qué es eso, hermanas? ¿Qué es eso? ¿No es la gracia de Dios? Yo les puedo decir que hemos experimentado y conocido la gracia de Dios en medio del quebrantamiento. Eso no hay con qué pagarlo.
Y yo vivo eternamente agradecida. Agradecida con mi Dios, eso es favor. Aunque no lo merezcamos, pero Él nos lo da, no hay palabras. Y seguramente tú tienes mucho testimonio. Hay cosas que nos marcan, hermanos, que nos marcan, pero ahí está el Señor. Bástate mi gracia, ¿verdad? Yo no sé, yo me pongo a pensar, y si yo le hubiera dicho al Señor, no, Señor, no te la lleves, Señor, mira que es tan joven. Yo no sé cómo hubiera actuado el Señor en tal circunstancia, ¿verdad? Hay algo que sucede cuando entramos en ese impacto de una tragedia. Hay muchas cosas que suceden, o de una pérdida muy valiosa para nosotros. Suceden cosas, hay impactos, pero sabe, ahí está la gracia. Eso es algo que Dios da de manera inmerecida, pero como somos sus hijos, Él nos da esa gracia y nos capacita en ese momento para soportar. Qué tremendo, ¿no? Tal vez no has vivido un tremendo suceso, yo no lo sé, a lo mejor tú no lo has vivido, pero no te olvides, hermana, hermano, no se olviden que la gracia ahí está para cuando algún día venga alguna situación complicada a tu vida. No nos olvidemos, porque nos puede pasar, ¿verdad? Entonces Dios le dice a Pablo, bástate mi gracia. Y sigue diciendo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, cuando tú eres débil ya no puedes. Es cuando yo intervengo con mi gracia para que te puedas sostener y salir adelante. Déjamelo a mí, no hagas nada, ¿no? No hagas nada, porque muchas veces nosotros queremos hacer todo y nos cansamos, nos fatigamos, nos traumamos y tantas cosas, pero y no pasa nada, porque tenemos que dejárselo al Señor. Y luego sigue diciendo, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Como diciendo, cuando yo no pueda, me voy a gozar, porque es allí donde Dios me va a dar su gracia para salir adelante. De otra manera no podría. El poder de Dios es para soportar. Miren, hermanos, cuando estén en un conflicto donde tú digas, ya no puedo más, porque sí nos ha pasado, ¿verdad? No, Señor, ya no puedo. Hasta aquí llegué. No, ya no puedo. Hasta aquí llegué. ¿Qué es lo único que se necesita? La gracia de Dios. Cuando viene esa debilidad, es la gracia lo que va a contrarrestar para poder vencer. Solo su gracia. Y ese problema que tú ves tan gigante, con esa montaña tan grande que nadie puede mover, ¿qué crees? La gracia de Dios va a contrarrestar para poder vencer. Verso 10, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Fíjense, así como a Pablo nos pasa a nosotros. Vamos a pensar un momento. ¿Qué te está angustiando en este tiempo? Piensa. ¿Qué te está angustiando? ¿Qué necesidades tienes? ¿Qué debilidades tienes? ¿Ya lo pensaste? Bueno, necesitas la gracia de Dios para que te sustente. ¿Te das cuenta? ¿Lo crees? Porque tú no vas a poder. ¿Ya pensaste en ese gigante? Ahora, tú no puedes. Va a llegar un momento de debilidad a tu vida. Y cuando tú lo reconozcas, entonces es cuando vas a ser fuerte. Esa fuerza que viene de Dios por la gracia de Dios en ti. Y no hagas nada. Qué importante reconocer que somos
débiles. ¿Lo reconoces? Como humanos llegamos al límite. Y es cuando necesitamos la gracia. ¿Cuántas dicen amén? Tenemos límites. Pablo soportó la adversidad en gran valentía y fue inquebrantable, convirtiendo su sufrimiento en testimonio de la gracia de Dios. Aquí está lo que debemos hacer nosotros, hermanos. En medio del quebrantamiento, la gracia de Dios nos capacita y nos fortalece. ¡Qué tremendo! ¿Le puedes dar un aplauso al Señor? De verdad, ya. Es que es tan hermoso nuestro Dios. Y nos está listando, Nos está, ¿cómo se dice? Preparando. ¿Verdad? Entonces, cuando venga la prueba, no digamos, ¿por qué, Señor? No, yo ya te lo había dicho. Aquí está lo que debemos hacer, hermanos. En medio del quebrantamiento, la gracia de Dios nos capacita y nos fortalece. Vamos a considerar 3 propósitos del quebrantamiento. Número 1, nos capacita para consolar a otros. Fíjate, todavía el quebranto, las aflicciones nos capacitan para consolar a otros. Porque ese quebranto, ese sufrimiento personal nos va a dar para darle a los demás. Pues sí, ¿de qué otra manera les pudiéramos dar, verdad? ¿De qué otra manera Pablo le podría enseñar a Timoteo? Si no era a través del mismo quebranto, de la misma gracia recibida. Por ejemplo, si a alguien se le muere un hijo, fíjate cómo Dios obra, va a utilizar a esos padres o la vida de esos padres, de esas personas, para que ayuden a otros padres a sobrellevar la pérdida de su hijo. ¿Verdad? ¿Cómo hacer con una esposa que su esposo la dejó? Bueno, la gracia de Dios capacita para que ayudes a otras mujeres a las que su esposo las ha dejado. ¿Verdad? ¿Cómo soportar el adulterio? Yo no sé, la infidelidad, qué sé yo. Bueno, ahí está la gracia de Dios. Nos capacita para consolar a otros. Porque ya lo viviste, porque ya lo experimentaste, ya lo recibiste. Segunda de Corintios 1, del 3 al 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Pero necesitamos ser consolados y pasar por la prueba. Las pruebas nos van a hacer fuertes, ¿verdad? Segundo propósito, nos enseña a esperar en Dios. Nos enseña a esperar en Dios. Sí, porque a veces nos podemos desesperar, ¿verdad? Segunda de Corintios 1:9 dice: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Mira lo que hace Dios. O sea, si Dios resucitó a los muertos, ¿qué tú crees que podrá hacer contigo y conmigo? Cuando Pablo había perdido ya la esperanza de vivir, aprendió a confiar. Y además, ¿sí sabes cómo murió Pablo? En la cárcel, ¿no? Injustamente, ¿no? Porque pues estaba en la cárcel por predicar el evangelio. Pero además, ¿cómo murió? ¿Verdad? Aún con todo. Aún con todo. Cuando Pablo había perdido ya la esperanza de vivir, aprendió a confiar. Y Dios le mostró su extraordinario poder, el mismo poder que utilizó para resucitar a su Hijo Jesús de la tumba. En todo y por todo debemos confiar
en Dios, en todo y por todo, ¿verdad? ¿Y qué si a Dios le place llevarse a tu hijo? De todas maneras debemos de seguir confiando en Él, ¿verdad? ¿Qué si Dios te manda una enfermedad? De todas maneras tenemos que seguir confiando en Él y esperar en Él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos enseña a esperar en Dios. Y si te quitan todo, te quedas sin dinero, te quedas sin trabajo, te quedas sin casa, ¿qué vamos a hacer? Confiar en Dios. Bueno, Jehová dio, Jehová quitó, ¿verdad? Se dice fácil, yo creo que en el momento decía mi hermana, llorar poquito, pues sí, lloramos poquito, pero entonces nos sustentamos en su gracia, ¿verdad? Nos sustentamos en su gracia. Fíjense que me viene a la mente, me acuerdo ahorita, porque incluso ahorita escuchando unos de los congresos el pastor lo comentaba, porque a unos de los pastores de Estados Unidos se les quemó la parte de arriba del departamento por un accidente que hubo y pues se quemó su departamento, y eso pues implicó que tuvieran que salir de allí porque pues estaba todo quemado, ¿no? Y tuvieron que salir, y cuenta el pastor que se fueron a vivir 4 meses a la casa de unos hermanos, ¿no? Y bueno, yo me quedé pensando, ¿no?, en ese suceso y dije, qué tremendo, pero fíjense, todo tiene propósitos, porque pudieran decir, híjole, ¿por qué me tocó a mí, no? Ay, sí, ¿por qué me tocó a mí? Pero en todo eso, hermana, nosotros debemos de estar esperando y confiando en el Señor, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ahora que están los huracanes, hay gente que se ha quedado sin absolutamente nada de su casa, ni siquiera con los techos, ni las paredes, ni nada. Entonces, bueno, y si a Dios le placiera que viniera una situación así, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? Nos enseña a esperar en Dios. Otro propósito, nos libera del orgullo y nos hace depender de Dios. Nos libera del orgullo y nos hace depender de Dios. Segunda de Corintios 12:7, nuestro texto base en este tema, y nos lo vamos a aprender hasta de memoria. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé para que no me enaltezca sobremanera. ¿Sería fácil que cualquiera que hubiera tenido las experiencias que Pablo acaba de relatar sintiera cierto orgullo? Sí, ¿verdad? Así que cuando el apóstol pidió a Dios que le quitara el aguijón de su carne y él no quiso, y Dios no quiso, entendió que la razón era para que tuviera un espíritu humilde. Fíjense, para que la grandeza de las revelaciones, cuando dice ahí, por supuesto, el propósito de Satanás era hacer que Pablo abandonara su ministerio. Fíjense otro detalle. ¿Por qué? Porque Pablo era un hombre muy fuerte en el evangelio. Era un hombre que predicaba, no se detenía y no le importaba. Y él hablaba y predicaba y se ponía con los fariseos, porque los conocía, ¿verdad? Y sabía cómo tratar con ellos y sabía cómo hablar y contrapunteaba, pues no lo querían. Entonces Satanás, ¿qué quería hacer? Derribar su ministerio. Ese era el propósito de Satanás, que Pablo abandonara su ministerio, pero el Señor iba a utilizar precisamente eso para volverlo más humilde e impedirle que se exaltara. Qué tremendo, ¿no? Mira, a ver, yo me viene a la mente, no pinten un cuadro. Está con los fariseos y conocía a los fariseos. ¿Ya viste, Pablo? ¿Ya viste cómo te puedes poner? Échale. Mira cómo se pone el fariseo. Así te puedes poner tú. Entonces, ahí se queda el aguijoncito, ¿verdad? A través de esa experiencia el apóstol aprendió que Dios no iba a cambiar sus circunstancias, sino que le iba a cambiar a él.
fortaleciéndole para que pudiera enfrentarlas, entendiendo que si se refugiaba en la gracia de Dios, ninguna dificultad podría destruirle, sino que por el contrario, le ayudaría a cambiar en la persona que Dios quería que fuera. ¿Verdad? A veces los aguijones pueden ser personas, ¿verdad? Pablo comprendió de esta forma que ninguna debilidad es lo que nos hace realmente efectivos. Nuestra debilidad nos hace depender de la gracia de Dios y es en ella donde encontramos la fuerza necesaria para seguir adelante. En resumen, hermanos, la vida de Pablo estuvo marcada por intensos sufrimientos derivados de persecuciones, castigos y peligros, los cuales soportó con valentía y fe profunda. Al mismo tiempo defendió en sus cartas la pureza del mensaje cristiano y su autoridad apostólica con claridad y pasión, siendo un molde evidente de fidelidad y sacrificio por la causa de Cristo. Me viene aquí a la mente, ¿ustedes alguna vez vieron esa película de La Secreta? ¿Cómo se llamaba? Cristianos de la Secreta, algo así. Bueno, fíjense, a veces podemos ser cristianos de la secreta. Y entonces Dios va a tener que utilizar esa debilidad para enviarnos un mensajero. Porque decimos que somos cristianos, pero no lo demostramos, ¿verdad? Y aquí el apóstol Pablo defendía el evangelio, defendía la pureza del mensaje de Cristo, siendo un modelo evidente de fidelidad y sacrificio por la causa de Cristo. ¿Saben? Tenemos a un Dios rico en misericordia, rico. ¿Sí sabe lo que es rico? Lo leíamos al principio de la alabanza. Efesios 2:4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Por qué? Por las riquezas de su misericordia. Dios no nos va a dejar. Nos quiere capacitar. Nos quiere dar de su gracia. ¿Cuántas quieren esa gracia? En conclusión, ¿qué hay que no te deja avanzar? ¿Cuáles son tus debilidades que te detienen a continuar la carrera? Ya pensamos en algunas debilidades, ¿verdad? Ahora, piensa, ¿eso te detiene a continuar la carrera? ¿Estás pasando por quebrantamiento? Si alguien está pasando por quebrantamiento, bueno, ¿hay alguien? Levante su mano si alguien está pasando por quebrantamiento. Poquitas. Yo también. Yo creo que todas, ¿no? Bueno, una recomendación: no se rindan. No se rindan. Nunca se rindan, perseveren hasta el fin, no importa la adversidad, no importa la prueba por la que estés pasando, por la lucha, por el sufrimiento, por el quebranto que estés pasando, no te rindas, confía en la gracia de Dios. Toma de ese favor que ya nos fue regalado. Si sabes que ya te fue regalado, entonces tómalo, ya lo tienes, tómalo. Haz lo tuyo, no te detengas en lo que otros digan, en lo que otros hagan. ¿Sabes? Puede haber mucha crueldad, de hecho hay mucha crueldad en este mundo. Podemos recibir muchas injusticias. Todo el tiempo nos vamos a encontrar con todo esto, todo el tiempo. Pero tú sé paciente, espera en Dios, sufre las aflicciones como buen soldado de Cristo. Espera en sus promesas y Él hará. Me gusta tanto el Salmo 34,
Cuando dice a partir del verso 3, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Qué salmo tan hermoso. Son unas promesas inquebrantables. Desde mi juventud yo me acuerdo, cuando yo llegué a los pies de Cristo, yo escuché este salmo y yo tomé estas promesas desde ese tiempo y yo dije, esto me lo apropio, Señor, esto es para mí. Debemos confiar en su gracia, hermanos. Por favor, póngase de pie. Vamos a tomar un tiempo de adoración a Dios. Qué importante es que tengamos este tiempo, ¿verdad? Y nuevamente te pregunto, ¿estás pasando por quebrantamiento? ¿Estás pasando por alguna situación? A ver, levante su mano. El Señor te dice hoy, bástate mi gracia. En tu debilidad yo me fortalezco en ti. ¿Lo crees? Entonces, ¿qué te parece si oramos? Vamos a orar.